resolviendo mediante el método del factor integrante prácticamente lo que es este temita de acá, ¿no? Ahora bien, hasta el día de ayer habíamos visto prácticamente sobre eh, hacer la reducción de orden. También habíamos resuelto el factor integrante para poder multiplicarlo en nuestra ecuación diferencial ordinaria. Luego de ello, pues chequeábamos de cierta manera el tener una ecuación de la manera estándar para solo aplicar integrales a ambos lados de nuestra ecuación diferencial ordinaria y así poder eliminar los diferenciales. Lo que entonces en su momento esto nos daría una integral, perdón, una respuesta de la manera x por u igual a una constante 1 de integración, ¿no? Es decir, resolvimos ya nuestra primera ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, no hemos resuelto de alguna manera, pues, el hecho de tener eh, que hacer una sustitución inversa para resolver ya la ecuación de orden superior que habíamos visto. Por lo tanto, vamos a decir que u va a ser igual a v', ¿no? U igual a v'. Realizando esa sustitución, entonces diríamos que x por v' sería igual a c sub 1, ¿no? Luego de ello, pues determinábamos que para resolver esta ecuación de alguna manera simple y sencilla, deberíamos decir que v' sería igual a c sub 1 partido x. Prácticamente utilizamos otra vez el método de variables separables para poder encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Lo que nos iba a quedar entonces como v igual a la integral del logaritmo natural de x. Perdón, del logaritmo natural de x, digo yo, de la función 1 partido x. Que si de cierta manera vemos su integral, deberíamos de decir que sería c1 por el logaritmo natural de x más c2. Teniendo entonces ya esto resuelto, nosotros podríamos decir que para poder encontrar ya la solución general de nuestra ecuación diferencial ordinaria, deberíamos decir que y es igual a v por y sub 1, ¿no? En donde y sub 1 era x a la cuarta. Por lo tanto, entonces deberíamos decir que la solución general es igual a y por v, que sería c1 por el logaritmo natural de x, más c sub 2 por y sub 1, que sería x a la cuarta. Por lo tanto, y nos queda igual a c sub 1 por x a la cuarta por el logaritmo natural de x, más c sub 2 por x a la cuarta. Y aquí decimos entonces que ya tenemos la solución general de la ecuación diferencial ordinaria, en donde x a la cuarta será nuestra primera solución y x a la cuarta por el logaritmo natural de x sería entonces nuestra segunda solución. Y prácticamente así es como resolvemos este ejemplo, compañeros. ¿Alguna duda, comentario o algo más, jóvenes? ¿Alguien se quedó? Ok.
Bueno, partiendo de esto, vamos a realizar otro ejemplo. Este era, vamos a ver, el ejemplo 2. Vamos a resolver el ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3, iba a decir que tenía la ecuación diferencial x por y' más y' igual a 0, va a tener una solución de la manera y sub 1 igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, acá deberíamos nosotros de chequear la manera de cómo podemos prácticamente resolver o encontrar tanto la segunda solución como la solución general de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Para ello vamos a decir que la segunda solución de nuestra EDO sería igual a decir V por Y sub 1, ¿no? Que en otras palabras nos quedaría Y igual a V por el logaritmo natural de X. Chequemos entonces, como es una ecuación diferencial de orden superior, tenemos que tener la segunda y la primera derivada. Para la primera derivada diríamos que va a ser el producto, perdón, la derivada del producto de V por el logaritmo natural de X. Lo que nos quedaría como V' por el logaritmo natural de X más V multiplicado por 1 sobre X. Y E' sería entonces igual a V' por el logaritmo natural de X más V dividido X. De esta manera, ¿no? Calculando siempre bajo la regla del producto. Ahora veamos el tema de sacar la segunda derivada, que la segunda derivada prácticamente iba a ser la suma de la derivada del primer producto más el cociente del segundo producto, ¿verdad? Aplicando la regla del cociente como tal. Entonces esto nos iba a quedar de la siguiente manera. O bueno, esto inclusive lo podemos nosotros, llamémosle, eh, manejar de otra manera. Es decir, para no realizar la regla del cociente y de alguna manera, pues, hacer más complicado todo este tema, pues podríamos decir que y' sería igual a v' por el logaritmo natural de x más v por x elevado a la menos 1, ¿no? Es decir, solo pasamos este x que está en el denominador hacia el numerador, pero con exponente negativo. ¿Para qué? Para que entonces esto, mejor dicho, esto que tenemos por acá, no lo resolvamos por la regla del cociente, sino que ahora, como se vuelve una multiplicación, pues lo resolvamos por la regla del producto, que es mucho más sencilla, diciendo que y' sería igual a la derivada de v', que sería v' por el logaritmo natural de x, más v' por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 partido x, más la derivada de este producto, que sería v', perdón, que sería la derivada de v' por x elevado a la menos 1, más v multiplicado por la derivada de menos x elevado a la menos 1. Lo que esto nos quedaría de alguna manera menos 1 por x elevado a la menos 2, ¿no? Porque a esta exponente menos 1 le restamos 1 y nos queda menos 2. Y ese menos 1 lo bajamos como una constante y nos queda este menos 1, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, diríamos que y' es igual a v' por el logaritmo natural de x
más v' dividido x más esto que tenemos por acá lo podemos transformar también en v' dividido x menos v por x elevado a la menos 2. Con lo que nos quedaría como y' igual a v' por el logaritmo natural de x más 2 veces v' partido x menos v por x a la menos 2. Y prácticamente esto nos queda la segunda derivada de nuestra solución o de nuestra posible segunda solución. Ahora bien, ¿qué hacemos en este punto? Pues acá lo que tenemos que hacer prácticamente es sustituir tanto la primera como la segunda derivada en nuestra ecuación diferencial ordinaria, que en este caso sería esto, ¿no? Que sería x por y' más y' igual a 0, ¿no? Diciendo que y' es igual a v' por el logaritmo natural de x más 2 veces v' por x menos v por x a la menos 2 y y' sería igual a v' por el logaritmo natural de x más v partido x. Bueno, sustituyámoslo diciendo que x va a estar multiplicado por v' logaritmo natural de x más 2 veces v' dividido x menos v por x a la menos 2 más y' que sería v por el logaritmo natural de x más v por x igual a v dividido x, perdón, igual a 0. Teniendo esto, entonces nosotros podríamos decir que para resolver esta ecuación deberíamos de quitar todos los paréntesis, de acuerdo a la ley o a las reglas para poder simplificar. Esta x la vamos a multiplicar por cada uno de los términos dentro de nuestro paréntesis. Lo que nos quedaría x por v' por el logaritmo natural de x más 2 veces x por v' dividido x menos v por x elevado a la menos 2 más 1. Tenemos la misma base y diferente exponente, pues prácticamente como es una multiplicación, sumamos los exponentes, ¿no? Más v' por el logaritmo natural de x más v dividido x igual a 0. Esto entonces nos quedaría de la manera x por v' por el logaritmo natural de x en el numerador y x en el denominador se eliminan quedándonos únicamente más 2 veces v' menos v por x a la menos 1 más v' por el logaritmo natural de x más v por x a la menos 1 igual a 0. Y si nos damos cuenta, tenemos de esta manera pues una ecuación de la manera 2, perdón, menos v por x a la menos 1 más v por x a la menos 1 se eliminarían quedándonos únicamente x por v' por el logaritmo natural de x más 2 veces v' más v' por el logaritmo natural de x igual a 0. Ok, aquí es donde se pone lo interesante, porque entonces aquí vemos que de cierta manera, pues este factor que en algún momento podemos
definirlo de una forma muy sencilla, pues podemos establecerlo o poder tomarlo en cuenta como que si fuera solo v', eh, llamémosle la variable, quedándonos como x v' por el logaritmo natural de x más dos veces el logaritmo natural de x, v' igual a 0. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un logaritmo natural de x como factor común, diciendo que x por v' más dos veces v' sería igual a 0. Este logaritmo natural está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría que x por v' más dos veces v' sería igual a 0. Ahora bien, necesitamos que esta ecuación quede de una manera normal, es decir, que la doble derivada que nosotros tengamos hasta cierto punto esté sin ningún acompañante, sea variable o sea constante. Lo que hacemos es dividir ambos lados de nuestra ecuación dentro de x, para que nos quede x v' dividido x más dos veces v' dividido x igual a 0. X en el numerador y en el denominador se eliminan, quedándonos entonces v' más dos veces x por v' igual a 0. De esta manera, nosotros entonces diríamos, ok, hagamos la sustitución ahora para hacer la reducción de orden, diciendo que u sería igual a v' y que u' sería igual a v', quedándonos ahora una ecuación diferencial ordinaria de la manera en donde tendríamos u' más dos veces x por u igual a 0. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que nos quedó una ecuación de primer orden, pero con dos términos, pues podemos decir que lo resolveremos por el método del factor integrante, diciendo que lo que acompaña a la u sería nuestro factor integrante. Por tanto, px sería igual a e elevado a la integral de 2 dividido x por un diferencial de x. Resolviendo nos quedaría que e elevado a la 2 partido 1 sobre perdón, la integral de 1 sobre x por la diferencial de x. Lo que en su momento esto nos daría como e por dos veces el logaritmo natural de x. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que recordar de una, eh, de una manera muy particular, ¿no? Cuando nosotros tenemos un exponente de la manera, perdón, un exponencial de la manera e por 2 por el logaritmo natural de x, mejor dicho, antes de resolver eso, si nosotros tenemos dos veces el logaritmo natural de x, según las leyes de los logaritmos naturales, la constante que aparece afuera del logaritmo natural la podemos transformar en una potencia, es decir, que dos veces el logaritmo natural de x sería igual a el logaritmo de x al cuadrado, según las leyes de las potencias. Perdón, de las leyes de los exponenciales. Bueno, tomando esto en cuenta, me quedaría entonces que esto sería igual a e elevado al logaritmo natural de x al cuadrado. Y ahora bien, sabemos que el logaritmo natural y el exponencial se eliminan,
quedándonos que el factor integrante únicamente es x al cuadrado. Ok, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, de alguna manera podemos nosotros multiplicar nuestra ecuación diferencial ordinaria u' más 2 partido x por u igual a 0 por el factor integrante, es decir, x al cuadrado. Lo que en su momento nos quedaría como x al cuadrado por u' más 2 veces x al cuadrado dividido x por u igual a 0. X al cuadrado en el numerador y x en el denominador, pues eliminamos el cuadrado y eliminamos la x, quedándonos únicamente la función x al cuadrado por u' más 2 veces x por u igual a 0. Cuando nosotros ya tenemos el factor integrante multiplicado por la primera derivada, pues lo podemos expresar de alguna manera diciendo que la derivada con respecto de x de el factor integrante por u sería igual a 0, es decir, llevándola a una manera general del factor integrante. Para resolver esto, lógicamente utilizamos integrales a ambos lados, quedándonos de alguna manera como x al cuadrado por u igual a una constante de integración 1, ¿no? Asimismo, pues para poder resolver, llamémosle esto de alguna manera más específica, tenemos que despejar para u, diciendo que esto prácticamente se transformaría en u igual a c1 partido x al cuadrado. Y esto sería igual a u igual a c1 por x a la menos 2. Teniendo ya una u despejada de alguna manera muy sencilla, podríamos decir que u es igual a v', ¿no? Por lo tanto, ahora v' sería igual a c1 por x al cuadrado, lo que también podemos expresarlo como dv sobre dx igual a c1 por x al cuadrado, lo que a su vez deberíamos de despejar la derivada de v con con c1 por x al cuadrado por un diferencial de x. Y cuando nosotros ya tenemos prácticamente esto resuelto, pues deberíamos decir, Dije, no es x a la menos 2. sí, perdón, gracias, x a la menos 2. Tienes toda la razón, gracias. Entonces aplicamos integrales a ambos lados de nuestra ecuación, diciendo entonces que ahora nos quedaría v igual a c sub 1 por la integral de x a la menos 2. ¿Cuál es el resultado de la integral de x a la menos 2? Pues nos quedaría 1 dividido menos 2 por x elevado a la menos 1, ¿no? Más una constante de integración c sub 2. De alguna manera esto nosotros lo podemos expresar como lo siguiente, y ojo con esto, porque una constante multiplicada por otra constante, lógicamente nos daría una constante más, ¿no? Por lo tanto, esto lo puedo expresar como v igual a c sub 1, x a la menos 1, más c sub 2. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este v? Bueno, para decir que y sub 2 es igual a v por y sub 1, en donde y sub 1 sería el logaritmo natural de x.
Por tanto, entonces deberíamos de decir que y es igual a v, que es c sub 1 por x a la menos 1, más c sub 2 multiplicado por el logaritmo natural de x. Por lo tanto, y sería igual a c sub 1 por x a la menos 1 por el logaritmo natural de x más c sub 2 por el logaritmo natural de x. Que esto también lo podemos expresar como c sub 1 por el logaritmo natural de x dividido x más c sub 2 por el logaritmo natural de x. Diciendo que prácticamente cualquiera de estas dos soluciones o estas dos funciones es nuestra solución general. Y que entonces y sub 1 sería igual al logaritmo natural de x y sub 2 sería igual al logaritmo natural de x dividido x. Y prácticamente así, compañeros, es como nosotros resolvemos este ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y ahí tomó Y2 como C1, ¿va? Sí, al final es indistinto. Y buena pregunta. Eh, Al final las es el orden de los dos coeficientes es indistinto. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, cuando vimos la unidad pasada, el tema de encontrar los coeficientes, prácticamente decíamos que estos dependen de los valores en la frontera, ¿no? Cuando teníamos que y' de 1 era igual a 3 y que y de 1 era igual a 0, por ejemplo, de estos valores iniciales o valores en la frontera son los que dependen los coeficientes. Aquí solo se le pone C sub 1 y C sub 2 para diferenciarlos y saber que este no es igual a la otra constante. Pero si ustedes gustan, aquí podrían colocar C sub 2 y aquí podrían colocar C sub 1. Al final es indistinto, ya es a gusto del cliente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Estamos analizando, ¿eh? Bueno, creería yo que en su momento, cuando estén resolviendo, pues, el examen como tal, a lo mejor van a tener un poquito más de dudas, ¿verdad? Del examen corto. Entonces, ahorita que estamos resolviendo el examen corto, pues lógicamente vamos a, eh, si alguien tiene dudas, yo me Es que voy a sabe ir. por qué, pero en los exámenes como que se libera más la mente para preguntar, ¿eh? No hay clavo, eso es lo de siempre. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, yo me voy a ir pasando en cada uno de sus grupos y conforme vaya entrando, pues ustedes me van mencionando de qué manera tienen duda. Y si no he pasado con ustedes, pues me escriben al grupo de WhatsApp y con gusto puedo, o a mi WhatsApp personal y con gusto puedo resolverle las dudas. Bueno, mientras tanto entonces, vamos a ver, tenemos que somos 18 participantes. Todos los ejercicios de que, ¿Te manda? todos los ejercicios de que, No, ya hice unos 6 ejercicios, creo yo, entre todo y todo. Entonces, ya les va a tocar a ustedes. Voy a dejar solo 2 ejercicios, ¿verdad? De todas maneras, el día lunes esperaría yo resolver esta pequeña hoja de trabajo.
para que ustedes también despejen sus dudas y vean si está bien o no, ¿verdad? Entonces, veamos. Examen corto. Tenemos 2 ejercicios. Pero que sea bien, bien corto. Por eso son solo 2. Tenemos la ecuación diferencial y' más 16y igual a 0, en donde tenemos que prácticamente decimos que y sub 1 sería igual al coseno de 4x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nuevamente tenemos que encontrar la solución general y la segunda solución. Y luego obtendremos el segundo ejercicio, en donde, vamos a ver, podríamos tener la ecuación diferencial de la manera y' menos 4y' más 4y igual a 0, en donde y sub 1 es igual a e a la 2x. Tenemos que encontrar la solución general y tenemos que encontrar y sub 2. Entonces, por favor, compañeros, copien esos ejercicios. Y de cierta manera voy a ordenar ahorita los grupos.